De la madrugada, 40 segundos. Esta mañana, tenemos resultados de la fotografía de las elecciones de este domingo. Estamos a 3 días, les revelamos completa la encuesta de Inbamer para Blue Radio, para Caracol Televisión y para el periódico El Espectador, que revela, atención, que Carlos Fernando Galán podría ser elegido el próximo domingo alcalde de Bogotá en primera vuelta. Ya está por encima del 40, en el 41%, que quiere decir no necesitaría, y le saca al segundo, que es Gustavo Bolívar, más de los 10 puntos que exige la ley. No habría segunda vuelta. Por lo menos es el retrato que se presenta con la intención de voto. Galán tiene tendencia subiendo, 41.1%, seguido del candidato del petrismo, Gustavo Bolívar, que está en el 21.4%, y se mantiene tercero Juan Daniel Oviedo, que está en el 18.9%. Una pelea cada vez más estrecha por el segundo lugar, a ver, en caso de que haya segunda vuelta, quién va a esa segunda vuelta, que sería dentro de 3 semanas. Si se cumple esta teoría de la encuesta, no habría, porque las condiciones son 2, que el ganador esté por encima del 40% y que le saque al segundo más de 10 puntos porcentuales. Si hay segunda vuelta, entre otras cosas, Bolívar pierde en todos los escenarios. Así que por estos resultados en Bogotá, pero también por los de Medellín, por el de Barranquilla, inclusive por el de Bucaramanga y también el de Cali, lo que va a pasar el próximo domingo es que el gobierno, el petrismo, van a sufrir una durísima derrota electoral. En Barranquilla está muy definida la alcaldía, con Alex Char, que está todavía por encima del 80%. Le saca una relación 7, casi 8-1 al segundo. En Medellín, la paliza corre por cuenta del exalcalde Fico Gutiérrez, y el muendeado es Daniel Quintero, el ahora exalcalde de Medellín. Su candidato, el señor Upegui, que recibió el impulso, la renuncia de Quintero, no se movió en la intención de voto. Fico Gutiérrez aparece en esta encuesta con el 71% de la intención de voto y Juan Carlos Upegui el 10%. Es decir, Medellín y Barranquilla en modo paliza. Fico gana incluso entre quienes dicen ser de izquierda en Medellín. En Cali, el ganador de la encuesta es Roberto Ortiz, el Chontico Ortiz, el hombre de las apuestas, va punteando, obtiene el 35.5% de la intención de voto, y Eder, que ha venido subiendo, que recibió apoyos en los últimos días, está en 27.6% de esa intención de voto. Es decir, muy apretada la política allí en Cali, pero sigue ganando el Chonto Ortiz. Y en Bucaramanga, el candidato, el Bukele colombiano, como se presenta, Jaime Andrés Beltrán, hijo de un pastor, crece 5 puntos y está en 35.8, muy lejos el segundo, que es Fabián Oviedo, y se quedó Horacio José Serpa, que está en el 11% de la intención de voto. Serpa perdió el segundo lugar. Así que ya les vamos a contar quiénes suman, porque hay unas definiciones muy interesantes por edades, por estratos y por afinidad política. ¿Qué es lo que parece jugarse aquí en estas elecciones? Esa política pendular que ustedes han escuchado tantas veces se va a mover. Y Colombia, que apenas el año pasado eligió por primera vez en su historia a un presidente de izquierda, ahora esta misma Colombia va a derrotar a la izquierda. Claro, esto es en las principales ciudades. Seguramente va a haber triunfos de otra categoría. Hablando de elecciones, atención, estamos a 3 días, denuncia el fiscal Francisco Barbosa que hay 261 municipios que tienen riesgo electoral por cuenta de amenazas a candidatos, por cuenta de el ejercicio del control territorial que están ejerciendo algunos grupos de violentos y por violencia contra los electores e inclusive atentados. Municipios que están fundamentalmente en departamentos calientes como el Cauca, el MAS, Arauca, Chocó y Caquetá, en donde mandan todos los grupos de delincuentes menos el Estado colombiano. El fiscal se termina enfrentando al gobierno ahora por cuenta de las recompensas. Dice el presidente Petro que llegará a Bogotá seguramente mañana viernes a entregar él mismo las recompensas por el tema de compra de votos, por corrupción electoral. Y dice el fiscal que se opone con 2 argumentos. El fiscal dice que no puede ser un pago solamente por denunciar y que se necesita a una autoridad judicial, porque el gobierno no puede suplantar funciones de la fiscalía o de los jueces. Le recrimina muy duramente una reacción del ministro de Defensa. Así que estamos allí también por cuenta de las recompensas en modo choque institucional. Bienvenidos a historias que compartimos con ustedes a partir de este momento, a 3 días también de las elecciones. La gran batalla ideológica de hoy es entre el presidente Gustavo Petro, que sigue en
la China y la alcaldesa Claudia López por el tema Metro de Bogotá. El presidente, que sigue comunicando a través de su cuenta en Twitter, en X, admite por primera vez que sería su idea un nuevo contrato, una nueva licitación, un nuevo plazo y un nuevo proceso para construir una línea complementaria de la primera línea del Metro de Bogotá que iría de la calle 50 a la 72 atravesando todo Chapinero. Él se lo imagina subterráneo. La alcaldesa Claudia López le responde que ese no es el contrato, que ya está firmado y que está en ejecución, que no es decisión del presidente chino, que no es decisión del presidente de la República y que perdió el viaje, le dice la alcaldesa al presidente, se hubiera ahorrado el viaje porque ya no hay vuelta atrás. El presidente cree que todavía hay posibilidades y por eso la importancia también de quién es el elegido en las elecciones de este domingo. Hablando en Bogotá, no hubo acuerdo entre la Secretaría de Movilidad y los taxistas, que en teoría siguen en paro, aunque esta mañana la situación es de tranquilidad en Bogotá. Solamente hay una amenaza de don Hugo Ospina, que es ese controvertido líder de los taxistas, que planean bloqueos para las próximas horas y planes tortuga. Historias de Colombia, historias de Bogotá. Les hablaré también en El Mundo. Acaba de ser declarado sospechoso armado y de alta peligrosidad el responsable, el hombre que asesinó anoche en el estado de Maine, en Estados Unidos, a 22 personas. Es el tiroteo más letal, más sangriento en Estados Unidos, en este país. La cifra de muertos es 22 y 50 heridos. El hombre llegó disparando a una bolera, se llama Robert Carr, tiene 40 años y tiene problemas mentales. También esta mañana se metió el ejército de Israel a la Franja de Gaza. Les contaré en segundos noticias internacionales. Un gusto acompañarlos. Tenemos una temperatura, amaneció ya 11 grados centígrados. Para quienes tienen memoria, hoy hace 41 años Colombia rechazó ser la sede del Mundial de Fútbol. Recuerden, fue el gobierno de Belisario Betancur que dijo que esa plata se podía gastar mejor en obras y no en un mundial. Nos quedamos sin el mundial y sin las obras. Aquí está lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Cientos de agentes de la policía buscan a Robert Carr, el principal sospechoso de la masacre en la localidad de Lewiston, en el oeste de los Estados Unidos, que deja al menos 22 muertos y 60 heridos. Es un instructor de armas de fuego en la reserva del ejército, asignado a instalaciones de entrenamiento en una base en Sac. Eran las 6:56 de la tarde en el pequeño pueblo de Lewiston cuando se presentaron los hechos. El sujeto, armado con un rifle automático, ingresó primero a una bolera. El sujeto empezó a disparar a quienes allí se encontraban, pero no fue el único sitio, porque el sospechoso se dirigió también a un restaurante. Allí también disparó a las personas que se encontraban reunidas. Habla el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Lewiston, Mike Sauchok. Carr is considered armed and dangerous. He is a person of interest, however. If people see him, Carr es considerado como armado y peligroso. Es una persona de interés y así lo calificaremos de aquí en adelante hasta que eso cambie. Si la gente lo ve, no deben acercarse o hacer contacto de ninguna manera. Pulso entre el fiscal general Francisco Barbosa y el gobierno nacional por cuenta del plan de recompensas ordenado por el presidente Gustavo Petro para combatir los delitos electorales. Si se procede con esta política de entrega de, entre comillas, recursos para pagar informantes el día domingo, seguramente tendremos investigaciones judiciales por peculado contra los funcionarios que entreguen esos recursos. Para el ministro de Defensa Iván Velázquez, estas consideraciones demuestran un desconocimiento de cómo funcionan las recompensas en el país. Cuando se hacen esas ofertas, esos anuncios públicos, lo que se está pretendiendo finalmente es colaborar con la Fiscalía General de la Nación. Este jueves se viralizó en redes sociales un video en el que aparece Sandy Sepúlveda, exalcalde de Astrea, en el departamento de Cesar, rodeado por una multitud y por miembros de la Policía Nacional, acusado de comprar votos. Y pese a los planes del gobierno, el fiscal Barbosa aseguró que más de la mitad del país está en riesgo electoral. Hay una preocupación por al menos 261 municipios. Eso nos pone en una circunstancia compleja y es que más de la mitad del país está en riesgo de alguna manera frente al proceso electoral. Y esto tiene que ver necesariamente con lo que yo he venido insistiendo. Se ha buscado por diferentes medios minar la institucionalidad del país y minar la institucionalidad judicial del país. Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno con las disidencias al mando de alias Iván Mordisco, asegura que después de una reunión con este grupo se acordó que a partir de hoy empezará a ingresar el material electoral a esas zonas del Cauca
donde ha habido algunas dificultades por temas de orden público. La única situación que hemos analizado de manera particular tiene que ver con la zona del Micay, particularmente del Plateado, y hay la voluntad plena para que a partir de mañana fluya todo lo que tiene que ver con el plan democracia. Nicolás Farfán, registrador delegado en lo electoral. Como sabemos, la fuerza pública está haciendo ingentes esfuerzos y movilización de tropa. El objetivo de la registraduría es no trasladar ninguna mesa de votación y que funcionen en el lugar donde deben funcionar, y a la fecha de hoy no se ha realizado ningún traslado. Carlos Fernando Galán consolida su liderazgo en la intención del voto por la alcaldía de Bogotá y ganaría en primera vuelta. Gustavo Bolívar y Juan Daniel Oviedo intentan acortar diferencias para forzar una eventual segunda vuelta. En Medellín, Federico Gutiérrez amplía su ventaja frente a su inmediato seguidor Juan Carlos Upegui y se enfila como el próximo alcalde de la capital antioqueña. En Cali se aprieta la decisión para que llegue un nuevo alcalde a la Sultana del Valle. Alejandro Eder le sigue recortando la distancia a Roberto Ortiz. En Barranquilla, el exalcalde Alejandro Char no tiene rival y se reafirma como el próximo mandatario de la capital del Atlántico. El Ministerio Público investiga al actual ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y a la exministra de esa misma cartera, Carolina Corcho, por una presunta omisión de sus funciones en el manejo de la crisis generada por el desabastecimiento de medicamentos en el país. Según la Procuraduría, la investigación permitirá establecer las causas por las que se pudo presentar un retardo injustificado por parte de los funcionarios sobre decisiones para enfrentar la situación de desabastecimiento de medicamentos en la red de suministro de servicios de salud. La Corte Constitucional avaló el impuesto a las bebidas azucaradas estipulada en la reforma tributaria. En el fallo dijo que la medida es razonable por el beneficio que puede traer para la salud de la comunidad, aunque reconoce que el impuesto implica un aumento en el precio de estas bebidas azucaradas, lo que desestimula su compra. El tribunal considera que el beneficio social está por encima. El impuesto será hasta de 65 pesos según el contenido de azúcar. El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, celebró la decisión. Los impuestos son un camino, un canal, un mecanismo para que los colombianos dejemos de consumir productos que pueden ser perjudiciales para la salud y consumamos productos que son benéficos para la salud. La próxima semana arranca el cobro de los impuestos saludables en Colombia. Frente a esto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, llamó a la calma y aseguró que los impuestos no van a disparar la inflación. Solo hay 21 productos y sus variedades que están grabados, pero no todos los 21 productos en sus variedades van a ser objeto del gravamen. Es solamente aquellos que tengan exceso de sodio, de grasa o de azúcar. Y la Fiscalía reveló que llamará a declarar al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, para que explique sus reuniones y acercamientos con el jefe de las disidencias, alias Iván Márquez. Esto a propósito de los pronunciamientos que ha hecho sobre planes para la paz y sobre su estado de salud. Reapareció en un video desde Estados Unidos el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien le pide al presidente Gustavo Petro la repatriación a Colombia de los extraditados capos del Clan del Golfo, alias Otoniel y alias Don Mario, para que sean facilitadores dentro de la llamada paz total. Que considere esa solicitud de las autodefensas gaitanistas de Colombia y, como primer paso, la inclusión de Otoniel y Daniel Rendón Herrera como facilitador designado por el gobierno nacional en esas conversaciones. La Fiscalía imputará cargos al jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro y 2 policías por presuntas irregularidades por la prueba de polígrafo a la que se sometió a la exniñera de Laura Sarabia. La investigación señala que el coronel Carlos Feria ordenó la práctica del polígrafo, así como el traslado de Marelvis Mesa a un edificio de la presidencia. También serán imputados el jefe de la oficina de polígrafos, capitán Elkin Gómez, y el intendente John Sacristán. Luego de los anuncios del presidente Gustavo Petro en China de un posible acuerdo con el consorcio de la primera línea del metro para cambiar el trazado del proyecto, se desató una polémica en la capital del país. Técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea 2 fases, una primera elevada y una subterránea. Técnicamente es posible, jurídicamente también. La pregunta es políticamente, puntos suspensivos. Esta fue la dura respuesta de la alcaldesa Claudia López. Presidente de China respeta a Colombia y respeta a Bogotá y respeta los contratos. Y no aceptó hablar con un jefe de Estado de un contrato en un municipio en América Latina. Para eso no son las visitas de Estado. Un juez de Bogotá ordenó suspender la licitación del corredor verde por la carrera 7ª en la capital hasta que se ha ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo. Luego de una primera reunión entre el distrito y el gremio de taxistas en Bogotá, no se llegó a un acuerdo para levantar el paro
metro, motivo por el cual los conductores están evaluando la posibilidad de extender esta acción. Según de la reunión que salgamos, si la doctora Claudia López se reúne con nosotros, no salimos, pero si no se reúnen, estaremos saliendo otra vez, ¿listo? Arrancó la tercera misión humanitaria de Colombia hacia el Medio Oriente. Esta vez, un avión Boeing 737 llevará 600 kits de higiene y 120 colchonetas hasta la franja de Gaza. De regreso, se espera que traiga por lo menos unos 100 colombianos que se encuentran atrapados en medio del conflicto entre Israel y Palestina. En medio de la ofensiva de Israel y Gaza, las reservas de gasolina se acaban en el enclave. Varios hospitales no tienen energía para funcionar. Entre tanto, un reportero de la cadena Al Jazeera perdió a su familia en medio de la guerra. Se continúa disputando la fecha 19 del fútbol colombiano. La Equidad derrotó 3-2 al Atlético Bucaramanga. Junior venció 2-0 al Pereira y Millonarios empató 1-1 con el Boyacá Chicó. Con estos resultados, el grupo de los 8 en este momento están conformados de la siguiente manera: Águilas Doradas, Independiente Medellín, América de Cali, Deportes Tolima, Atlético Nacional, Millonarios, Junior y Deportivo Cali. Estás escuchando Blue Radio.